a su pecho y repita conmigo lo siguiente: yo creo que esta es la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero no esta palabra. La flor se marchita y se seca, pero no esta palabra. Su palabra no cambia de moda, no caduca, no deja de ser. Por su palabra soy sano, por su palabra soy salvo, por su palabra soy libre. Yo lo creo, yo lo confieso y yo lo publico. ¿Le puede usted decir amén a esa palabra? Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, amados hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el capítulo 16. Desde el verso 23. Libro de los Hechos, el capítulo 16, el verso 23. Y antes de hacer esta lectura, quiero decirle que esta es una preciosa y maravillosa historia bíblica, un relato maravilloso donde muestran muchas bondades y misericordias del Señor. Pero hoy en particular quiero hablarles a ustedes de pronto de un personaje que está dentro de la historia, que pocas veces nosotros le prestamos como mucha atención, puesto de que nuestro foco de atención muchas veces es Pablo y Silas, pero no el carcelero de Filipos. Y hoy quiero hablarles con el título, o bajo el título, La noche en que Jesucristo cambió mi vida. ¿Cómo se llama? La noche en que Jesucristo cambió mi vida. Amén. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. ¿Y qué más? Mandando al carcelero que los guardase ¿cómo? Con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió ¿en dónde? En el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos ¿qué? Los oían. O sea que cantaban fuerte, con determinación. No cantaban de una manera muy quieta o muy pausada, sino que se veía en ellos y se escuchaba realmente que allí estaba la presencia del Señor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué pasaba con ellos? Se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso estaba tremendo, ¿verdad? Era un temblor fuerte, pero un temblor provocado por la gloria del Señor. Amén. Pero el verso 27, ¿en qué condiciones estaba el carcelero que los había guardado con seguridad y los había metido en el calabozo de más adentro? ¿Cómo estaba él? Estaba dormido, ¿verdad? Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba ¿a qué? A matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, ¿qué pasó?
se bautizó él con todos los suyos. Amén. Pueden tomar asiento. Ese es otro culto. Ese es otro culto. Pero al diablo, ¿qué? ¿Ah? No le entiendo. Ah. Está bueno. La noche en que Jesucristo cambió mi vida. Este pasaje de Hechos de los Apóstoles está hablando de un acontecimiento bien importante de la labor misionera que hace Pablo y Silas. Recuerden que ellos estaban en un lugar predicando el evangelio, especialmente Pablo, y estaban en unas regiones pasando de una a otra. Pero entonces en unas regiones, dice la palabra, usted lo puede leer el capítulo 16 en su casa, donde en algún momento el Espíritu Santo no le permitió a Pablo que visitara unos ciertos lugares. Pero aparece luego que un varón macedonio se le aparece a Pablo y le dice: pasa por acá y ayúdanos. Lo invita para que pasara por Macedonia. Y entre Macedonia y Filipos, que eran regiones, por cierto, consideradas griegas, había una cierta cultura y sobre todo había una cierta creencia en cosas de hechicería, de brujería y cuantas otras cosas más, otros tipos de culto. Pero Pablo empieza a predicar en esa región, y usted puede ver desde el verso 16 que mientras ellos iban a la oración, le salió al encuentro una muchacha con un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, era una mujer que tenía conocimientos de la hechicería y brujería. Podemos también incluirla allí, aunque son muy diferentes la hechicería y la brujería. Lo cierto es que esta mujer adivina empezó entonces a hostigar a Pablo y a Silas todos los días. Y mire lo que dice el verso 17: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos ¿de quién? Del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. ¿Y qué pasó? Y salió en aquella misma hora. Está allí en el capítulo 16. Entonces allí empezamos a notar de que la visita de Pablo tiene unos efectos demasiadamente efectivos y poderosos en esa región. Pues esto llevó a quienes recibían ganancia de la mujer por su adivinación a quejarse ante los magistrados romanos y a decirle que estos hombres venían entonces a alborotar esa ciudad y a enseñar cosas que ellos no estaban de acuerdo. Recuerde que por ser esa región de Macedonia y Filipos griega, estaban allí asentados los romanos. Por lo tanto, era considerado el César el Señor y Dios de todos sus pueblos. Y cuando Pablo y Silas empiezan a hablar acerca de este Jesús resucitado, el Rey de Reyes y del reino de Dios, entonces eso no gustó mucho. Y por ese motivo entonces enviaron a Pablo y a Silas, después de haberlos azotado fuertemente, a la cárcel, al calabozo de más adentro, y le asignaron un carcelero. Y préstele usted mucha atención a todo lo que es el relato bíblico, porque ¿qué era un carcelero? La importancia del carcelero, dónde vivía el carcelero. Y era que en esas regiones antiguamente las cárceles tenían una habitación en el segundo piso o una casa donde vivía el carcelero con toda su familia. Entonces al carcelero le asignaban esa cárcel y tenía entonces que estar todas las 24 horas pendiente de los presos. No los podía dejar huir, porque sabía de que si los dejaba huir
la condena que tuvieran esos presos la tenía que pagar el carcelero. Es decir, que si tenía una condena a la persona allí de 10 años, entonces el carcelero, si dejaba que esa persona huyera, tenía que pagar ese tiempo. O si era pena de muerte, entonces el carcelero también tenía que morir. A lo que hemos leído encontramos que el carcelero, después de ver de que las puertas y los cerrojos habían sido rotos y despedazados por la presencia de Dios, por ese gran terremoto, encontramos que el carcelero entonces lo que trata de hacer es quitarse su vida con su espada. Ahora usted puede entender un poco más este pasaje. Porque entonces cuando el carcelero va a hacer este mal a su vida, eso quiere decir que la pena por la cual estaba Pablo y Silas allí era considerada una pena de muerte. O sea que Pablo y Silas iban a ¿qué? Iban a morir. Pero resulta que encontramos que cuando el carcelero va a hacer este mal, se escucha de repente la voz de Pablo y le dice: no te hagas tal daño, que todos estamos aquí. ¿Cómo se sentiría usted? Sabiendo que le va a tocar que pagar la pena y la condena de otro, pero se escucha una voz de esperanza y le dice: no te hagas tal daño, espérate un momento, que todos estamos aquí, no nos hemos ido. Es extraño porque si alguien está en la cárcel y se le abren las puertas así, se huye, ¿verdad? Pero ahí hay algo, una enseñanza bien especial, y es que el Señor permitió todo esto para Él glorificarse en la vida de ese hombre carcelero. Pues el carcelero realmente ya había escuchado tanto las canciones, quizás los coros e himnos que ellos cantaban al Señor, pero también usted sabe que cuando empezamos a adorar y alabar al Señor, ¿qué pasa? Grandes cosas empiezan a manifestar. Y empieza a moverse el Espíritu de Dios, su presencia en medio de nosotros, y empiezan a caer esas cadenas y esas opresiones de maldad y esas ligaduras y ataduras que muchas veces hasta nosotros mismos tenemos. Y en la alabanza también hay poder y hay libertad, es un arma de guerra. Lo cierto es que el carcelero de Filipos recibió palabra, recibió esa presencia del Señor. Y eso lo impactó tanto a él que hace una pregunta muy importante. ¿Y cuál fue esa pregunta? ¿Recuerdan? Señores, verso 30. Y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una buena pregunta, ¿verdad? Que todos aquellos que quieran tener la gloria de Dios en sus vidas y sentir la presencia del Señor y ser parte del reino del Señor, tienen entonces que hacerse en esa pregunta: ¿qué tengo que hacer para recibir ese reino? Para ser salvo. Pues estos hombres de Dios le dijeron, porque dice ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Pero al decir cree, no es como cree el diablo, porque el diablo también cree. ¿Y qué pasa? Y los demonios también tiemblan. No, esta forma de creer es de confiar, de depositar nuestra confianza y fe en el Señor, que es el único que puede a nosotros traernos salvación, libertad, que nos puede hacer a nosotros hijos de Dios. Pues entonces ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso suena muy bien, y será salvo. Pero no solamente él, dice: tú y toda tu casa, y tu casa. Y al momento entonces, después de que esto sucedió, encontramos entonces que esto no queda ahí. Este hombre carcelero cree inmediatamente a la palabra del Señor, y a su vez entonces salen ellos de ese lugar. Pero recuerde que la casa del carcelero quedaba ahí mismo. Porque entonces usted dice: ¿pero cómo así? Porque el verso 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban ¿en dónde? En su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, los puso
les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es decir, que este hombre creyó en la palabra. Él creyó a lo que ellos estaban predicando. Ese evangelio es un evangelio tan poderoso porque cuando usted lo predica hay un efecto positivo y poderoso en su vida. Y dicen que esto fue de noche. Si usted lee los versos antes, fue de noche. Y creo que algún día nosotros tuvimos, sea de repente que fue en la mañana, en la tarde o en la noche, pero un día Jesucristo llegó a nuestra vida y cambió toda nuestra existencia y nuestra condición de pecado y nos ha hecho a nosotros ahora hijos de Dios. Ahora somos diferentes, ya no somos como antes, ya no vivimos de miedo. El mundo entero está ahora bajo un pánico colectivo por lo que está sucediendo y las personas se preguntan ¿cuándo va a terminar esto? ¿O qué peor cosa va a acontecer al mundo entero? Y muchos se preguntan ¿qué va a venir hacia adelante? Pero la mejor pregunta que se puede hacer el mundo es ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa es una pregunta bien importante y usted luego la va a encontrar en varias ocasiones en el mismo libro de los Hechos para referirse a la necesidad que tiene el hombre siempre de preguntar y decir, bueno, ¿y yo qué necesito para poder cambiar mi situación espiritual? Y quiero contarles a manera de testimonio de que una noche a mí también el Señor me cambió la vida. Tenía yo edad de 17 años recién cumplidos en la ciudad de Pereira. Y recuerdo que esa tarde ya estaba anocheciendo, ya estaba declinando el día. Y yo vivía una vida muy difícil porque aunque tenía 17 años y estaba joven, sigo siendo joven desde luego, pero estaba más joven en ese tiempo. Resulta, hermanos amados y amigos, que yo tenía una situación moral muy difícil y yo había nacido en un hogar bien complicado y yo una tarde tomé la decisión en quitarme la vida y me llevé una navaja, por cierto. Uno de ustedes conocen una que le llaman la patecabra, una navaja, y le había sacado buen filo. Y entonces había leído un libro que decía que enseñaba las 100 formas de morir. Entonces que una de las formas menos dolorosas para morirse es uno cortarse las venas. ¿Será? Usted no sabe. Bueno. Pues resulta que entonces yo me fui con esa navaja a quitarme la vida. Y había, por cierto, un lugar donde uno pasaba y era un árbol muy grande. Y normalmente la gente siempre ahí se suicidaba cortándose las venas. O sea que ese espíritu de muerte me influenciaba a que fuera allá y me había explicado aún hasta a través de ese libro cómo tenía que morir, cómo tenía que hacerlo. Decía el libro que lo único que empieza uno a sentir es como un escalofrío y luego entonces como un frío corriendo y que finalmente uno se va durmiendo y que nada pasa y que ya se terminó la vida para siempre. Y ya no hay nada más, ni dolor, ni pena, ni sufrimiento. Eso es lo que dice el mundo. Pero ustedes saben que después de la muerte hay vida. ¿Sí? Hay vida eterna para el que cree en Cristo Jesús. Pero hay condenación eterna para el que muere sin Cristo. Pero no es que se acaben los días como se acaban en el cuerpo físico. Entonces emprendo mi ida para allá. Y recuerdo que en medio del camino me encuentro con una ancianita así como la hermanita. ¿Cómo se llama usted, mi hermano? Como la hermana de Delia. Así como ella. Barriendo su andencito ahí. Y entonces cuando me va viendo, me conoció porque la señora vivió por la casa por donde yo vivía. Donde ya estaba a mi casa, eso siempre estaba retirado como a media hora. Cuando la anciana me ve, me dice: Pedro, Antonio, porque mi segundo nombre es Antonio. Y yo decía: ay, la única que me llama así es mi mamá. Pedro Antonio. Y yo me quedo mirando, le dice: yo soy Fabiola, ¿no se acuerda de mí? Y entonces yo le decía: más o menos. Digo: yo soy Fabiola, ¿no se acuerda que cuando ustedes estaban pequeños jugaban con los nietos y con mis hijos?
Hasta que yo dije, ah, sí, claro, doña Fabiola, ¿cómo está? Mi hijo, muy bien, ¿y usted cómo está? Y sus padres. Lo que ella no sabía era lo que yo pensaba hacer. Y quiero regresarme hacia atrás, porque mi niñez fue una niñez muy dura y muy cruel, porque mis padres, primero ellos se conocieron en una relación de adulterio. Mi padre era un hombre casado con otra dama, conocí a mi madre, se enamoró de esa mujer y sencillamente entonces se fueron a vivir juntos de esa manera, y de ahí nací yo, un hijo no habido en voluntad de Dios, sino en pecado, en adulterio, fruto del pecado. Pues mi padre desde que yo tengo uso de razón era un hombre muy violento y me golpeaba de tal manera que yo recuerdo que mi padre era un hombre grande y por cierto muy fornido, antioqueño, y cuando él me veía él decía, este maldito muchacho, y eso me pegaba en la cara y me golpeaba y me dejaba moretones, y yo empecé a sentir desde muy niño un sentimiento y una emoción muy fuerte que era odio hacia ellos. Mi madre tenía preferencia hacia otros hijos que ella tenía, y ella mantenía siempre diciendo, es que este maldito muchacho, yo no sé para qué nació, indeseado por cierto, le trajo problemas a ellos. Ellos se fueron a vivir juntos, y entonces empezó el calvario tanto para mi madre como para mí, porque mi padre era un hombre que era muy irresponsable. De niño yo era uno que andaba a pie limpio, no tenía zapatos para ir a la escuela, y cuando lograba tener zapatos, mis zapatos eran zapatos viejos sacados del basurero, y recuerdo que me encontraba los zapatos de niños, y entonces a veces tenían el roto aquí adelante, y yo para disimular un poquito le colocaba cinta, de esa cinta negra, cinta aislante, con el fin de que no se viera el hueco, pero eso, el sudor y el olor también los despegaba. Qué difícil y qué triste era mi vida como niño. Yo no supe de niñez que fue que me dieran un regalito, un carrito. Uno como un niño siempre espera que su papá le lleve un regalito, y como la tradición lo enseña que siempre el 24 o el 25 despierta al niño con su regalo al lado, y entonces yo siempre me despertaba contento y decía, ay, ¿qué me traería el niño Dios? Pero nunca el niño Dios me trajo nada. Empecé yo a odiar al niño Dios, y yo decía, no es posible. Y recuerdo una canción que hay en el mundo, mamá, ¿dónde están los juguetes? Y yo, a mí eso me dolía en el alma. Y de pronto usted dirá, pero es mi historia, era mi dolor como niño. Usted sabe que un niño sufre por esas cosas. Pues era la burla. Por cierto, no me enviaban al peluquero, y mi cabello era tan largo, pero eso era lleno de liendras y piojos, y todo el mundo me menospreciaba, decía, ay, ahí viene Pedro, me decían Pedro Mugre. Dura esa situación. Cuando iba a la escuela, mi lonchera era una botella de esas de aguardiente de cristal de mi región, de Pereira, y entonces era aguapanelita allí, y muchas veces 1 o 2 galletitas, y yo sacaba eso en el recreo, y los niños se burlaban de mí, decían, ay, mira, se va a emborrachar. Difícil eso. Y es que a un niño eso lo marca, y a un niño eso lo trastorna. Crece una persona con muchos traumas, trastornos, y aún hasta con síndromes, porque trae uno todos sus pesares. Malo para todo, hermanos, malo. Una situación para el estudio, pésimo. Ahora para el amor, porque a los 17 años yo ya había tenido una decepción amorosa, y había conocido una muchachita en la cual me dijo, ay, estoy embarazada. Y yo, ¿cómo? Se me complicó ahora sí la vida. ¿Ahora yo qué hago? Si ni trabajo tengo. Pero entonces la muchacha me dijo, ay, pero sabe una cosa, es que no es suyo. ¿Cómo? No es mío. ¿Y de quién es? Dijo, no voy a decir el nombre, pues aquí no lo conocen tampoco. Digamos que sea de Pepito. Es de Pepito. ¿Cómo así? Sí, es de Pepito. Pero ¿cómo así? Usted no es la novia mía. Y yo, no, pero es que lo que pasa es que yo a usted lo amo, pero es que él me gusta tanto, y él me saca en la moto, en cambio usted no tiene moto. Entonces, claro, un joven en esa situación, por cierto, nunca tuvo una madre que lo haya consentido,
que lo haya tratado bien, sino que siempre era maldición tras maldición. Entonces él creció con ese pensamiento de que nadie lo amaba. Y entonces él andaba buscando el amor en las mujeres en las que él veía. Entonces empecé yo a estudiar de noche. Y era, por cierto, muy joven, pero pues me permitieron estudiar en una educación de adultos. Y empiezo yo a estudiar, pero me gustó una muchacha de allá. Y entonces cuando me gustó la muchacha, yo le decía que se hiciera novia de mí y me decía que no. Usted decía, pero ¿por qué nos dice eso el hermano? Le voy a contar por qué. Pues al ver que la muchacha no me prestaba atención, pastor Jorge, entonces conocí un señor que era brujo. Y ese señor entonces me explicaba cómo se leía el tabaco. Aprendí eso, hasta la palma de las manos, el tarot y una cantidad de cosas. Ya empecé a hacer hasta brujerías. Consígase un cabello de la muchacha y métalo acá en este frasquito. Y con las cenizas allí, y también allí entonces eyacule. Y luego entonces lo entierra durante 8 días debajo de un cafetal. Y luego se lo da de tomar. Ahora el problema era para dárselo de tomar. Entonces resulta que estuvo una noche un compañero conmigo. Entonces yo le mandé a la muchacha una Coca-Cola y le deposité todo eso ahí y se lo envié. Entonces la muchacha cuando recibió eso dijo, ay, ¿quién mandó esto? Y dice, Pedro se lo mandó. Pues ya no sabía lo que había ahí. Dice, ay, tan lindo Pedrito. Ay, pero dígale a Pedro que yo acabé de tomar Coca-Cola. Y ya 2 Coca-Colas y ya no puedo. Y había uno mono ahí al lado de ella, flaco, feo, por cierto. Dice, pues si usted no se la toma, yo pues si me la tomo. Y se la tomó a él. Se la tomó él. Por ahí hay algunos hermanos que dicen que me está buscando por Facebook. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Eso es lo que cree el mundo y eso es lo que busca el mundo. Entonces mi vida fue una vida dolorosa de niño, para no detallar muchas cosas, pero de niño yo iba a buscar jugueticos en los basureros municipales y recuerdo que a veces habían unas puntillas y vidrios y yo me los clavaba en la mitad de la planta del pie y salía herido para la casa, pero en la casa como no me prestaban atención, eso se me llenaba de pus y hasta de gusanos. Difícil eso. A los 17 años yo ya tenía un mundo que usted no se imagina. Entonces yo crecí con un odio hacia mis padres y yo decía, malditos, el día que yo crezca voy a matarlos con mis propias manos. Pero como yo era tan pequeño en ese tiempo, yo decía, yo me miraba mis manitos, yo miraba las de mi papá, yo decía, yo no puedo hacer nada con estas, pero yo voy a crecer algún día. Y el día en que yo crezca, yo los voy a matar con mis propias manos. Y claro, en mi corazón estaba el odio sembrado. ¿Y sabe qué decía yo? Por ser aquí de Colombia, decía, me voy a volver un narcotraficante. Voy a tener plata y mujeres. y voy a tener gente que me escolte. Y ese era como mi sueño. Y también voy a ser un sicario. Y voy a coger a mi papá y a mi mamá. Y esos son los primeros que los voy a matar. Vea. Decía yo. Pero resulta que esa tarde, anocheciendo, Jesucristo cambió mi vida. Porque resulta que ese día que yo, al ver que yo era tan impotente y que no podía hacer nada por mí, salía a quitarme la vida. Y yo iba triste, melancólico, pero también como dopado por ese espíritu de muerte. Y cuando esa anciana me sale y me llama, no solamente queda ahí la conversación, sino que me hace entrar a su casa y me dice, Pedrito, sientes. Y yo me senté y la ancianita entonces me dijo, ¿quieren cafecito? Y a mí, por cierto, no me gusta el café, no me vayan a dar café después de la prédica. Y entonces llega y me da un café, por cierto, amargo ese café. Me lo tomé. Pero entonces la ancianita llegó y sacó un libro negro. Tenía una pasta negra. Y entonces me dice, Pedrito, ¿a ti te han hablado alguna vez de Dios? ¿Tú sabías que tú eres muy importante para Dios y que Dios te ama? Y la palabra del Señor dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, que con todo Jehová te recogerá. Entonces eso me generó como atención a mí. ¿Alguien me ama a mí? Y la anciana no sabía ni leer ni escribir. Oiga, no sabía ni leer ni escribir esa anciana.
Ay, hermano, si los va a votar, échelo a la ofrenda más bien. Que no hay quieren ir con él 2 veces. Entonces, la anciana, que no sabía leer ni escribir, me abrió esta palabra del Señor. Y me abre la palabra en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Pues eso me empezó a mover a mí. Y entonces ella me decía: ¿sí ve el amor de Dios tan grande hacia usted? Mire, muchacho, yo no conozco su vida, pero el Señor sí la conoce. Y el Señor puede hacer de usted un predicador, como también puede ser un pastor, como puede ser una persona de bien. Y a través de usted el Señor puede ganar a muchas personas. Y ella empezó a hablarme de servicio, me empezó a hablar de que iba a ser un predicador, que iba a ser un pastor, que iba a saber yo eso. Pues en ese momento entonces llega la hija que venía del trabajo retardada hacia el culto. Y entró a la casa y vio la escena allí y dijo: ¿y quién es ese muchacho? Y yo: él es Pedro, Pedro Antonio, el hijo de don Pedro. Todos éramos Pedros. Y entonces dice: ay, qué bien, mamá, yo me tengo que ir para la iglesia, porque me tomó la tarde. Y entonces me quedó mirando y me dijo: ay, usted me puede hacer un favor, usted ya que va para allá, hacia abajo, usted se puede ir conmigo acompañándome. Y entonces yo me quedé mirando y yo: ah, bueno, está bien. Y me fui con la hermana. Y cuando vamos llegando a la iglesia así al frente, entonces yo le digo: bueno, chao. Entonces ella me dice: ay, Pedro, ¿a usted no le gustaría entrar? Y yo le digo: no, muchas gracias. No, muchas gracias, nos dejo locos. Y dijo: hagamos una cosa, si le gusta se queda, y si no le gusta se va. Y pues entré con ella y me senté en la última banca. Y recuerdo que estaba el pastor, por cierto, predicando, y decía: yo sé que aquí quizás hay personas que nacieron pensando que están malditos y que se han querido quitar la vida y que piensan que no valen nada y que toda la vida se la van a pasar así, en esa condición. Pero quiero decirle que aquí está Jesucristo para obrar un milagro en la vida del necesitado, que solamente es que te acerques al Señor. El Señor puede cambiar tu destino, el tuyo y el de tu casa. Pues esa noche yo decía: pero ¿a este quién le dijo esto? Y apenas yo me miraba a esta hermana y yo decía: ¿esta será que le dijo algo? Pero tampoco ella conocía nada. Es que Jesucristo todo lo sabe. Él conoce las intenciones de cada corazón. Entonces hizo la invitación, pasé adelante. Y así como pasé, yo sentía unas fuerzas espirituales que me querían levantar, claro, porque yo ya estaba practicando hechicería y otras cosas, poderes parasensoriales y metafísica. Yo tenía una revoltura hasta de Krishnas, una cantidad de cosas impresionantes en mi vida. Lo cierto es que esa noche fue mi primer paso de fe, pero era tanto la ansiedad y tanto el deseo ya de buscar del Señor, porque todo eso me inquietó, que a los 8 días yo me hice bautizar. Me bauticé, pero ahora el problema era los de la casa. Papá, cuando me vio con la Biblia y empezó a saber de que yo estaba yendo a la iglesia, me empezó a echar de la casa y a decir: aquí evangélico no quiero. Aquí la única religión es la que le hemos enseñado. Usted con esa religión no va a llegar a ninguna parte. Oye, empecé a ser perseguido y empecé yo a recibir burlas de toda la gente y los de mi familia. Pero Dios permitió que sucedieran muchas cosas, y entre esas fue que mi mamá le dio cáncer. Y cuando a mi madre le da cáncer, ella en su agonía y en su dolor me decía: Pedro, ustedes que oran tanto, que oran como muy bonito, ¿por qué no oran por mí para que el Señor me sane? Y entonces había una vigilia y yo me fui para esa vigilia corriendo y puse en oración, hicimos un círculo ahí con todos los hermanos y pidiéndole al Señor que le sanara su cáncer a mi madre. Y entonces cuando yo llegué a la casa, como a eso de las medianoche pasadas, le dije: mamá, ya oramos por usted. Claro, yo estaba también tan joven, pero ha sido mi fe así. Y yo le dije: y nosotros oramos, y el pastor dice que cuando uno ora, Dios le escucha y que Dios a uno lo sana. Entonces usted ya es sanada. Y entonces decía: ay, ustedes tan ilusos, creen que por una oracioncita así uno ya se sana. No estaba pidiendo pues oración. A los 8 días tenía que hacerse un examen.
Y ese examen después le sale que no tiene absolutamente nada después de que le habían dicho que tenía. El Señor la sanó. Pues esa sanación o ese milagro hizo entonces que mi padre también empezara a escuchar e ir a la iglesia. Y a esos que tanto odiaban terminaron creyendo en el evangelio de Jesucristo y bautizándose, arreglando sus vidas. Y ahora mi madre persevera. Ya mi papá partió con el Señor, porque papá se hizo bautizar y a los 2 o 3 meses se murió, pero se fue con el Señor. Y no solamente esto, sino que llegó entonces mis hermanos al Señor, los vecinos al Señor, y en menos de 6 meses yo que es que predicando. Y lo que dijo la hermanita: usted va a ser un predicador y usted va a ser un pastor. Eso soy para la gloria del Señor. Jesucristo cambia la vida. Cuando usted piensa que no vale nada y usted es discriminado, señalado y cuestionado, y no hay nadie que crea en ti, Jesucristo cree en ti, porque Él murió en la cruz del Calvario, no por los justos, sino por los pecadores, el cual, dijo Pablo, yo soy el primero. Nosotros tenemos lo que tenemos ahora es por su gracia y misericordia. Solo Jesucristo pudo vencer a Satanás clavado allá en una cruz, el único. Pero Jesucristo no se quedó clavado en la cruz. Jesucristo resucitó. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así como el carcelero de Filipo se pensaba quitar la vida y no encontraba oportunidad de salvación para él, fue necesariamente la voz de alguien que le dijo: no te hagas tal daño. Mire que el Señor siempre nos habla a tiempo antes de ir a tomar una decisión, sino que el mundo se ensordece a escuchar la palabra del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y qué más sigue diciendo el texto? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Pero está hablando de la puerta del corazón. Si esta mañana hay alguien aquí que necesita recibir de parte del Señor su beneficio, yo lo voy a invitar para que pase adelante. Sea creyente, no lo sea, yo lo voy a invitar para que usted en acto de fe le diga al Señor: estoy tan necesitado como la primera vez. ¿De quién tienes necesidad esta tarde o esta mañana? ¿Qué le quieres venir a presentar al Señor y decirle? El Señor está aquí, amados hermanos, y Dios va a hacer cosas grandes. Solamente piensa en tu familia. Ya eres salvo. ¿Y tu familia qué? Piensa en esos tíos, sobrinos, primos. Piensa en esos que todavía no se han arrepentido y han creído al Evangelio. Amado Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Padre Celestial. Y en esta mañana te damos gracias a ti por las bondades de tu reino y tu misericordia. Hoy queremos, Señor, levantar nuestra oración a ti y reconocer que tú eres, Señor, que tú eres todopoderoso. Que hoy, Señor, nos rendimos ante tu presencia porque somos tan necesitados de ti. Tú has hecho una obra especial en nuestras vidas, pero queremos, Señor, que lo sigas haciendo con nuestra familia. Rompe los lazos de incredulidad, rompe todas aquellas maldades que hay en los corazones y permite que esta palabra ilumine los corazones y que haya cambios, Señor, en nuestras casas. Que nuestra vida refleje la luz a esas familias. No sea que seamos tropiezos para ellos, sino que seamos luz en medio de un mundo de tinieblas y de oscuridad. Señor, en esta hora, por tus inmensas bondades y tus méritos, Señor Jesucristo, clamamos a ti reconociendo tu soberanía. Bendice, Señor, ahora esta iglesia, bendice a su pastor, dale una unción nueva, dale, Señor, un avivamiento a esta iglesia en el Espíritu, y que todos podamos, Señor, ser partícipes, Señor, de esas bondades de tu reino que vienen sobre nuestras vidas en este último tiempo. No es tiempo de dormir, no es tiempo de estar tan quietos cuando hay tanta necesidad en el mundo. Predica el Evangelio. Tú no sabes a quién te vas a encontrar en el camino y tú vas a ser usado por Dios para que otro reciba este don maravilloso y regalo de la gracia. No importa si no sabes leer o escribir, no importa si no tienes capacidad intelectual, no importa.
Lo cierto es que Dios te preparará y te hará un hombre de bien. Yo era un hombre que no tenía estudio y Dios me permitió hacer ahora ya muchas academias y ser profesional en muchas áreas. Pero lo más importante para mi vida es que ahora predico la profesión de la fe, que es esta. Y ay de mí si no predicase el Evangelio. Gracias te damos, amado Dios, por este tiempo maravilloso que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Jesús. Vamos a cantar un coro. Ese coro que dice: Cristo rompe las cadenas. ¿Usted cree eso? ¿Que Cristo rompe las cadenas? Vamos a cantarlo con todo nuestro corazón y entendimiento. Que es Jesucristo que rompe nuestras cadenas. Gloria a Jesús. Cristo rompe las cadenas. Él me ha cambiado a mí, no